Muy bien. Y un aspecto todavía. em, Algunas de las personas, las que están ahora con nosotros, tengo entendido que se han inscrito para el curso. No hemos arrancado hasta ahora con el curso mismo por una simple razón de que no se ha logrado llenar un mínimo de inscripciones como tal. Em, pero eso a lo mejor lo vamos a lograr. Yo quisiera pedirles o invitarles a quienes, bueno, no importa los que se han inscrito o los que no se han inscrito, las personas las que al final tuvieran interés, más allá, digamos, de esta conferencia y de una posible segunda, las personas que tuvieran interés de participar en el curso mismo que hasta ahora no ha arrancado, les rogaría de que puedan utilizar el chat de esta conferencia para escribir su nombre y su correo electrónico. Repito de nuevo, no solamente para las personas que toman ahora la decisión, sino también los que ya están inscritos para tener la posibilidad de ver si llegamos al mínimo necesario para poder arrancar. Bueno, hago un punto y invito de una vez a Tania. Vamos a, bueno, para explicarles brevemente, la idea es de que haya insumos por parte de Tania Ricaldi, seguidamente por mi persona, para luego Miguel Fajardo. Nosotros pretendemos de no hablar más de una hora para después tener un espacio de media hora de debate. De tal forma, bienvenidos para todas y todos y por favor, Tania, cordialmente tú empiezas. Okay, gracias, Jorge. Un gusto estar en este Zoom, en esta posibilidad de diálogo sobre lo que son altereconomías. Voy a compartir la pantalla. Gracias a todos los que se han conectado para poder ser parte también de este espacio de diálogo. Como Jorge mencionaba, este es una primera conferencia, un pasabocas en relación a lo que podría ser este espacio donde podemos ir compartiendo, construyendo de manera conjunta las reflexiones, pero también las propuestas de otras economías que son posibles, ¿no? Como decía, la publicidad del curso o de esta conferencia es una introducción en realidad a economías transformadoras. Este es un curso que ya se ha desarrollado en una versión anterior, donde generamos varios espacios en realidad de diálogo sobre lo que son estas economías transformadoras. Yo voy a hacer un pantallazo inicial de lo que es esta introducción a las economías transformadoras para luego también complementar en el caso de Jorge y de Miguel, que van a también presentar una mayor reflexión seguramente con relación a lo que son estas propuestas de economías transformadoras. Yo quiero empezar hablando de lo que es Alter, lo que es estas economías transformadoras desde otras economías que pueden presentar algunas rutas posibles en relación a lo que se está viviendo hoy en términos de lo que es esta economía neoclásica, esta economía que enfatiza el crecimiento, esta economía que está cobrando cada vez mayores impactos sociales y ambientales y que nos ha llevado precisamente a la situación de crisis en la que estamos, que es la crisis sistémica en la que estamos actualmente. Cuando hablamos del Alter o de estas otras economías, se nos plantea el desafío de economías que sean capaces de internalizar la necesidad de entender en realidad los sistemas ecosociales, es decir, el sistema ecológico, lo que son los ecosistemas, pero también los sistemas sociales en su integralidad, en las relaciones, flujos, dinámicas, en el transflujo de estas economías ecológicas que son centrales para poder pensar en los procesos, en rutas de construcción de lo que es la alternativa a esta economía de depredación. Otro aspecto importante tiene que ver cómo hacemos de esta economía recuperando o regresando en el tiempo a lo que eran los inicios de la economía, de hablar de la gestión de los bienes comunes, aportar a lo que es el bien común, que se ha ido perdiendo este individualismo en el que nos ha sumado esta visión economicista, esta visión hegemónica de pensar solamente en la individualidad, en el bienestar individual, nos ha hecho perder
lo que es la vivencia de la comunidad, el poder construir realmente bienes comunes, el ir aportando desde estos bienes comunes también al bienestar individual, familiar, social. Aquí recupero lo que nos dice Serge Latouche en torno a lo que son las sociedades de la abundancia frugal, es decir, esta abundancia frugal que nos permite tener el arte de vivir, ¿no? En el sentido de que es necesario ir dejando todas esas necesidades que son innecesarias para poder pensar en la posibilidad de vivir en armonía con los otros seres humanos, pero también en armonía con la naturaleza. Es decir, tenemos que cambiar la lógica de la acumulación de la riqueza, de la acumulación basada en el despojo y en la desposesión, como nos diría David Harvey, y pensar en esta abundancia frugal que nos permita hacer el ejercicio del arte del vivir bien en este caso. Abandonar, por tanto, este crecimiento que va en contra del ser humano, pero también va en contra de las bases ecosistémicas, de las bases materiales, va en contra de la naturaleza. No permitir y no ser cómplices de mantener estas zonas y poblaciones de sacrificio. El consumo excesivo, esta lógica de crecimiento perpetuo, entre comillas, está cobrando cada vez más zonas y poblaciones de sacrificio, que en el mediano y largo plazo estamos viendo, se está traduciendo en también rebotes hacia el bienestar de mayor cantidad de población. Cada vez se va a hacer mucho más difícil gestionar todo esta discusión en términos de que se está llegando a un punto de no retorno es precisamente esta situación de que cada vez estamos sumando más zonas y poblaciones de sacrificio, más territorios que están pagando los costos de esta lógica de depredación, de este crecimiento que está generando estas perversidades. Entonces, aquí tenemos que pensar, el menos para vivir bien, para mantener la esperanza y las bases de la vida. Lo que estamos corroyendo son estas bases materiales de la vida, que en el largo plazo, en el mediano plazo, nos están pasando la factura, estos costos, que significa el que cada vez es más difícil el poder gestionar estas problemáticas ambientales, pero también problemáticas sociales que se están sumando a estas lógicas. Formas de vida entonces en equilibrio, pero también en paz con la naturaleza. Es decir, renaturalizar los territorios y las sociedades, entablar relaciones de reconciliación con la naturaleza, pero también con el otro, con la otra, con el otro, otros, otras y otros, que son necesarios también en términos de estas relaciones que nos permiten construir estos espacios comunes, que nos permiten construir comunidad y que nos permiten también desde esta comunidad generar espacios que sean viables en términos de espacios vivibles, espacios que nos permitan vivir bien. Esto significa redefinir de forma colectiva y democrática lo que realmente es riqueza, lo que realmente es vida, lo que realmente es vivir bien, las necesidades y los poderes en torno a lo que son estas economías, lo que es la economía y la ruta a lo que deberían ser estas economías transformadoras. Significa relocalizar, la relocalización de la economía, estos circuitos cortos, las economías y los consumos de proximidad, valorarlos, fortalecerlos, de manera que nos permita realmente hablar de estas economías transformadoras. Tiene que ver con la redistribución del trabajo y las riquezas, pero también tiene que ver con recuperar otras formas de trabajo, valorar estas otras formas de trabajo, por ejemplo, el trabajo del cuidado, recuperar los cuidados, revalorizar la esfera de reproducción de la vida, lo que nos plantea las economías transformadoras es cómo podemos realmente construir estos procesos de satisfacción de necesidades, pero garantizando y asumiendo el desafío de la reproducción de la vida. Lo que las economías y el modelo hegemónico, capitalista, patriarcal, colonial ha ido generando, ha ido mermando cada mes estas bases materiales de la vida, que hoy
estamos viviendo en términos de esta crisis sistémica, esta crisis generalizada global que tiene diversidad de manifestaciones, obviamente ecológica, ambiental, social, económica, política, pero también alimentaria, energética. Entonces, esta multiplicidad de crisis nos están mostrando que no es posible seguir estas mismas rutas. Y algunos se preguntan por qué economías transformadoras y no de pronto sociedades transformadoras o políticas transformadoras, porque esto nos lleva a remontarnos a lo que es el inicio de lo que fue la economía, a hablar de la gestión de los bienes comunes, y ese tiene un componente obviamente social, ecológico, político, cultural, que significa la recuperación de estos cuidados y la revalorización de esta esfera de reproducción de la vida. Significa desmercantilizar las actividades y descolonizar las mentes. Aquí recupero lo que nos dice Vandana Shiva en términos de romper con los monocultivos de la mente, pensar en términos de esta diversidad de formas de vida que nos han mostrado que es posible caminar, satisfacer necesidades, pero también mantener estos soportes materiales que hacen a la vida. El reconocimiento de límites naturales del sistema socioeconómico definidos fuera de la economía, lo que la economía ecológica nos dice. No podemos... Y José Manuel Naredo nos dice, no podemos seguir pensando que el sistema socioeconómico es un sistema autónomo, que no requiere de una base material. Esa base material es también desde la racionalidad económica una irracionalidad. Pensar que la economía define esos límites y la economía controla esos límites. La crisis nuevamente nos está haciendo manifiesto que estamos sobrepasando esos límites naturales, estamos llegando a estos puntos de no retorno donde estamos corroyendo las bases y los límites naturales de mantenimiento de la vida y también de mantenimiento de la posibilidad de pensar una economía, incluso una economía neoclásica. La reconversión ecológica de la economía, es decir, pensar en transiciones socioecológicas. Todos sabemos que no es posible pensar en situaciones hoy, todavía en el momento que estamos, podríamos pensar de pronto en transiciones socioecológicas que no sean traumáticas, que no sean forzadas, porque esta transición socioecológica y política debería traducirse en un camino, una ruta a seguir para generar estas transiciones con diversidad de escalonamientos que se vayan dando, porque en la ruta la búsqueda de la justicia social y la justicia ecológica ambiental. La economía como instrumento para lo que es la justicia socioambiental y la justicia ecológica ambiental, para que no hagamos de la economía el fin último, sino el mecanismo que nos permita construir sociedades más justas, procesos transicionales más justos en términos de generar estas transformaciones socioecológicas y políticas en las sociedades. Bien, si esto significa las economías transformadoras, ¿dónde estamos ahora? El dónde estar ahora significa el reconocer estos enfoques críticos también a la visión hegemónica del desarrollo. Y aquí recupero a varios autores, principalmente a María Esteles Vampa, que nos plantea esta crítica, que tenemos que realizar esta crítica, sin duda, a la sociedad productivista y de consumismo, ¿no? Este binomio productivismo y consumismo es lo que ha llevado a esta situación de deterioro, de corroer estas bases, estos soportes materiales de la vida, el atentar contra lo que son los recursos naturales finitos que tenemos en el planeta en términos de energía, de combustibles fósiles, pero también en términos de pérdida de biodiversidad, los procesos de deforestación y desertificación que estamos viviendo ahora, pero la misma transición energética que hoy nos lleva con la misma lógica a generar estos procesos extractivos que no nos van a permitir realmente superar la crisis en la que estamos, y estamos más bien sumando muchos más elementos
para sobrepasar estos límites naturales. Tiene que ver con repensar centralmente el consumo, los patrones culturales en función del interés social, de la creación de sociedades más igualitarias, asentadas en el estilos de vida mucho más austeros, en un sistema productivo de mayor longevidad. Esto nos lleva a ir sumando otras alternativas que se están dando ya hace muchísimo tiempo: el desarrollo a escala humana, la teoría de las necesidades, todas las propuestas de economías transformadoras, desde lo que es la economía ecológica, la economía del cuidado, la economía del bien común, la economía social solidaria, toda la propuesta de decrecimiento que cobran relevancia en este escenario de crisis. Otro aspecto tiene que ver con la crítica postdesarrollista, ¿no? Es decir, resaltar, subrayar la matriz colonial de la idea del desarrollo, este desarrollismo en la concreción de un modelo colonial, capitalista, patriarcal, basado en el extractivismo y su consecuente mercantilización de los bienes naturales y de los bienes comunes, como nos diría Eduardo Sandoval. Es un desmontaje del concepto moderno de desarrollo, como nos dice Arturo Escobar, y pensar en alternativas al desarrollo. No son alternativas de desarrollo, porque el desarrollo está totalmente corrompido. Es una visión desarrollista que trata de imponer, de disfrazar, de maquillar, pero en el fondo no transforma las bases estructurales que han generado esta crisis y que perpetúan al modelo hegemónico. La crítica al neoextractivismo, es decir, no podemos seguir con este productivismo dominante, esta visión hegemónica del desarrollo, de megaproyectos extractivos, de repensarnos, pero siempre desde lo que es el extractivismo. Y esto significa, en realidad, el apostar a una resignificación de lo ambiental, lo ecosistémico, como soporte de vida, como factor político de transformación. Esto, ya lo comentaba, muestra este reduccionismo económico en el que se ha asumido en realidad a la economía y que se ha plasmado en este modelo hegemónico patriarcal colonial, que es el reduccionismo económico de no pensar en los bienes comunes, sino simplemente aquello que es apropiable, que es valorable y que es producible, cuando en realidad estos bienes comunes es todo este soporte maravilloso que nos brinda la naturaleza y que nos permite la vida, pero que también está entablado a través de las relaciones de comunidad que somos capaces de construir para la gestión de estos bienes comunes. Esto nos plantea estas dos miradas, desde la economía convencional a lo que son las altereconomías o las economías transformadoras. Es decir, el pensar el sistema económico como un sistema superior a lo que es un sistema mayor, a lo que es la biosfera, a lo que es el sistema natural, que es la mirada de la economía convencional, que se basa en una falsa creencia, pero además una creencia peligrosa para el futuro de los seres humanos y de la propia naturaleza, de una falsa autonomía de la economía frente a la naturaleza como del resto de las personas. En cambio, en las otras economías, en las economías transformadoras, en las altereconomías, es el reconocimiento de que el sistema económico es un sistema que depende del sistema natural. Es esta relación de ecodependencia, es decir, el sistema económico, el sistema socioeconómico depende de la naturaleza, pero además el sistema económico va a depender también en términos del propio funcionamiento del sistema, de la capacidad de reconocer la interdependencia que existe entre los seres humanos. Y aquí entra con fuerza toda la propuesta de la economía feminista y de la economía del cuidado, ¿no? Los roles del trabajo, del cuidado de la vida, que son centrales también para la reproducción del sistema económico. Estos aspectos no han sido internalizados dentro de lo que es el sistema económico, lo cual nos lleva a esta situación de crisis. Esto ya lo he explicado. Otro aspecto importante es repensar el concepto de valor y de producción. Al reducir el concepto de valor al de precio, se ha olvidado la dimensión regenerativa y cíclica de la producción orgánica, donde queda, por tanto, el valor social, el valor económico y el valor ambiental. En la economía convencional, el concepto de producción no está ligado a la satisfacción de las necesidades humanas y a la generación de valores de uso, sino que se orienta especialmente a los valores de cambio, es decir, lo que es intercambiable
variable, lo que es valorable en términos de valores de cambio. El valor de un bien o de un servicio está ligado a su capacidad de incrementar ganancias y no a la de satisfacer necesidades humanas. Esto significa un cambio profundo en lo que es las concepciones mismas del valor, de la cultura de la vida y la cultura de producción y de consumo. Voy a entrar ahora a lo que nos plantea Herman Daly en, no sé cómo estoy de tiempo, creo que ya me comió los 20 minutos, del mundo vacío al mundo lleno. La humanidad ha pasado en realidad de habitar un mundo vacío a vivir en un mundo lleno, que nos dice Herman Daly, un mundo sin alrededores. Esto es atentar contra el propio metabolismo de la economía global que ha superado la biocapacidad de la Tierra. Los seres humanos ya no viven de lo que la naturaleza regenera de forma cíclica, sino que se sostienen destruyendo las bases que permiten esa regeneración, lo cual nos plantea estos desafíos en términos de pensar este paso que ha sufrido, este deterioro que ha sufrido el mundo, el planeta, de pasar de un mundo vacío al mundo del planeta lleno. ¿Lleno de qué? De sistema económico. Es decir, esto nos plantea de que en este sistema económico que está corroyendo las bases del sistema natural, que está generando estas situaciones de desposesión y de despojo, nos plantea la incertidumbre de que ¿de qué sirve la economía? ¿De qué sirve tener fábricas? ¿De qué sirve tener, no sé, infraestructura? Si no hay ese soporte material, no hay este soporte natural. ¿De qué nos va a servir tener aserraderos si no hay madera? ¿De qué nos sirve tener barcos si no hay peces? Entonces estamos atentando contra esta base material que nos plantea Herman Daly, de que, y uno de los errores de la economía, de los economistas, es no haberse percatado de esta situación de escasez que está generando el paso de un mundo vacío a un mundo lleno, que cambia el concepto de la escasez, porque la escasez está transfiriéndose hacia lo que es el soporte que permite el funcionamiento del sistema económico. Esta crisis sistémica lo voy a pasar y me voy a ir a lo que es este paradigma de desarrollo y destrucción de la vida, cómo transitamos hacia la que son las alternativas y las rutas distintas. Es decir, ya lo he explicado, se están minando estas capacidades de las sociedades para reproducir las bases materiales, se está poniendo al servicio de la acumulación del capital cada vez más esferas de la vida. Esto significa que nos tiene que llevar a impugnar este modelo hegemónico, a generar indignación ante estas perversidades, pero también el reconocer que hay estas luchas y resistencias que están definiendo reexistencias planetarias, reexistencias de nuevas formas y culturas de vida y que nos están llevando a mirar, a proponer, pero también a acciones concretas de alternativas y rutas distintas. Creo que eso nos da esperanza en términos, y hay muchísimas experiencias donde se están visibilizando estas alternativas, estas otras economías posibles que nos permite interpelar, cuestionar este modelo hegemónico de destrucción. Me voy a este desafío urgente de proteger nuestra casa común. Esta visión más holística, más relacional, más conectada con las diferentes cosmovisiones que articulan diversos pensares y sentires, diversidad de ontologías basadas en sentidos culturales diferentes, el reconocer, no todos tenemos que pensar igual, pero sí tendríamos que pensar en proteger la vida. En estos bienes comunes hay rutas seguramente distintas, hay distintas propuestas de otras economías posibles, pero es necesario el construir nuevos paradigmas civilizatorios en otros lenguajes de valorización del territorio, de la naturaleza, asociados a la gramática política de nuevos movimientos socioambientales y territoriales y también de determinadas comunidades indígenas. Aquí es importante el incorporar la diversidad de actores, de sectores, de visiones, de culturas que pueden contribuir al desafío urgente de proteger nuestra casa común. Es retornar en el proceso reduccionista que ha tenido la economía
a lo que es el enfoque ecointegrador, unas economías más allá del homo económicos que piensa desde la individualidad, desde la lógica acumulativa, es decir, construir economías al servicio de y llevada por las personas, es decir, que estén al servicio de las personas, de sus necesidades, pero también que sean conducidas por las personas, por la diversidad de actores que hacen a lo que son las sociedades, respetando ¿qué? Los límites naturales, pero también los derechos socionaturales, que nos permitan garantizar esta ecodependencia y esta interdependencia que mencionábamos anteriormente. Por tanto, el debate sobre la economía tiene que ver con generar este relato compartido, movilizador, transformador, cómo orquestar los medios para la asignación de recursos que permitan una adecuada satisfacción de las necesidades de las personas a lo largo del tiempo, sigue moviéndose entre sus dos polaridades históricas, la de la economía de mercado y las de economía centralizada por el Estado. Las economías transformadoras nos dicen debemos abandonar esta dicotomía irreal e imaginar y construir nuevas formas de satisfacción de necesidades y de articulación de la vida económica, que no pasen solo por los dos polos tradicionales. Ahí emerge la sociedad, la comunidad como un actor clave para la construcción de lo que son estas economías transformadoras desde la autogestión, desde lo comunitario, desde lo organizacional, desde la construcción de culturas de vida. ¿Cuáles serían estos apuntes entonces para la transformación? Es inevitable el decrecimiento de la esfera material de la economía, estos límites físicos, es decir, tenemos que nuevamente ganar espacio para hablar de mundos vacíos, donde sea posible, sea vivible y sea viable la posibilidad del mantenimiento de la vida. Aceptar la interdependencia como una condición para la existencia de la humanidad. En sociedades no patriarcales supone que la sociedad en su conjunto se tiene que hacer responsable del bienestar y de la reproducción social. Cambiar la noción del trabajo por la noción del trabajo y del tiempo, recuperar lo que es la economía del cuidado, recuperar lo que es la construcción de las relaciones solidarias, de las relaciones sociales, de que la acumulación no es el fin, sino es garantizar que se mantengan estos soportes naturales y garantizar el vivir bien de las sociedades. La única posibilidad de justicia es la distribución de la riqueza. Desacralizar la propiedad y cuestionar la legitimidad de la propiedad ligada a la acumulación. Este es un tema clave estructural que supone la economía transformadora o las economías transformadoras. Es la urgencia de la acción transformadora y ahí emerge con fuerza toda la mirada y el accionar sociopolítico que tienen que tener las sociedades. Es dar respuesta a preguntas básicas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas? ¿Cuáles son esas necesidades básicas, centrales que debemos tomar en cuenta para satisfacer y para guiar el proceso de gestión y construcción de estas nuevas economías? ¿Cuáles son las producciones necesarias para que se puedan satisfacer esas necesidades? ¿Cuáles son los trabajos socialmente necesarios para lograr esas producciones? ¿Y cómo se configuran las relaciones socionaturales que nos permitan la satisfacción de las necesidades, pero el mantenimiento también de las bases materiales y el respeto de los derechos socionaturales? Ahí entran las altereconomías, las economías transformadoras que tienen distintos nombres dentro de la literatura y que se están discutiendo a nivel global, pero también a nivel regional sobre economías transformadoras, nuevas economías, economías sociales. Son propuestas de reorganización socioeconómica que introducen puntos de crítica sobre el marco económico dominante y nos formulan propuestas de cambio socioeconómico, teórico y práctico. Desde lo práctico también nos desafían a construir teorías que nos permitan fortalecer esta mirada y esta conceptualización y teorización de las economías transformadoras. La divergencia fundamental respecto al marco económico capitalista se plasma en dos grandes ejes que deberían ser la base del relato común.
Uno, la sostenibilidad de la vida en relación con la naturaleza, con nuestros propios cuerpos. Ahí entra con fuerza toda la propuesta de la economía feminista y con nuestras comunidades, el bien común, lo que es la economía del bien común, la redistribución del poder y la riqueza, rompiendo las estructuras y la cultura del poder establecido, pero también de la propiedad. Cuando hablamos de comunidad, muchas veces lo llevamos solamente al plano de la propiedad, cuando en realidad nos plantea un desafío en términos organizativos, de construcción de economía, de construcción de relaciones de solidaridad, de mirarnos como comunidad y de aportar y enriquecernos de la comunidad. Este relato compartido movilizador, estas nuevas formas de satisfacción de necesidades se plasman desde prácticas económicas diferentes, y ahí todo lo que tiene que ver con economía social solidaria, colaborativa, el procomún, feministas, la economía ecológica, todo lo que tiene que ver con las economías de crecimiento, las experiencias de organización colectiva para la satisfacción de necesidades. Hay también muchos ejemplos de esto, hay que visibilizarlos y hay que fortalecerlos en términos de rutas posibles que están basados en estas formas de autoorganización comunitaria y nuevas categorías, conceptos y propuestas que emerjan desde lo que es el emprendedurismo social, la economía y empresa social, innovación social, la innovación social inclusiva, que son ya propuestas concretas que hay, que es necesario trabajarlas desde lo que son precisamente este mosaico de miradas, de rutas de transformación socioeconómica. Este relato compartido movilizador significa propuestas enfocadas a las necesidades, un sistema socioeconómico como cadena de sostenimiento de necesidades, como nos dice Carrasco y Telo, y hacer visible las bases ocultas de la economía. ¿Qué significa esto? Ya voy terminando. Significa que tenemos que visibilizar las economías de la vida, las bases del sostenimiento de las necesidades. Lo que se ve en la economía hegemónica es la economía especulativa y algo de lo que son las economías productivas, es decir, todo lo que es especulación financiera, los fondos de inversión, mercados especulativos, y que se reduce a lo público y lo mercantilista. Pero en realidad, debajo, lo que sostiene en realidad esta posibilidad de economía está basado en lo que son estas lógicas más bien de economías de la vida. Sin esto, no es posible construir economía, que tiene que ver con todo esto de las relaciones sociales, solidarias, lo cooperativo, lo transformador, pero tiene también que ver con el que existen comunidades que sostienen esta economía también, la economía de los hogares, la economía doméstica, la economía del cuidado y obviamente las bases del sistema natural. Es decir, mientras no visibilicemos estas bases del sostenimiento de las necesidades, estamos corroyendo las bases materiales de sostenimiento también de lo que es este modelo hegemónico. Se sustenta de todo esto, pero mercantiliza y visibiliza solamente la economía especulativa y la economía productivista. Esto tiene que ver también con todo este ecosistema de economías transformadoras que hoy hay un panorama y un abanico que se está discutiendo desde lo regional, pero también desde lo global, donde y Álvaro Porro nos plantea que se plantea este funcionamiento jerárquico y de concentración de poder para ubicar esta diversidad de propuestas que hay de economías transformadoras con lo que es el compromiso ecosocial. Desde economías colaborativas que tienen un mayor poder concentrado y menos compromiso social, hasta lo que es conceptos de economías comunitarias, economía ecológica, economía social de inserción sociolaboral, economía social y solidaria, que están en el otro extremo, que nos plantean la diversidad de propuestas y rutas que pueden haber de compromiso ecosocial, pero al mismo tiempo de funcionamiento horizontal de poder y de riqueza distribuida que nos permita generar realmente estas transformaciones socioecológicas y políticas. Por tanto, estos movimientos, base de las economías transformadoras de alternativas al desarrollo, es la economía social y solidaria, el comercio justo, las finanzas éticas, construidas sobre las bases del cooperativismo y la construcción de mercados sociales. Todas estas prácticas
de autoorganización comunitarias, de democratización de la economía basada en los comunes o el procomún, que es otro de los aspectos centrales de estos movimientos base de las economías transformadoras, las economías feministas y el diálogo que entable entre la economía feminista y la economía ecológica, para poder construir alternativas basadas en estas relaciones de ecodependencia, interdependencia, para situar la vida y todos los procesos que la hacen posible en el centro de la construcción y en la defensa en términos de estas economías transformadoras, la economía de los cuidados, el papel clave de la mujer, de los valores feminizados en estos procesos, y también la agroecología y el movimiento por la soberanía alimentaria, ¿no? Con este papel clave en el replanteo del modelo agroalimentario como pieza básica para el sostenimiento de la vida, que es también el replanteamiento de nuestra relación con la tierra y lo que son los ciclos naturales. La agroecología se convierte en una propuesta, en una alternativa de construcción de nuevas relaciones sociales, de estas relaciones también de proximidad, pero también en cuidado, en protección de lo que son las bases materiales y las bases naturales que dan la posibilidad del mantenimiento de la vida. Yo me quedo acá. Jorge y Miguel creo que van a complementar muy bien esta introducción a lo que son estos elementos más generales de las economías transformadoras y este abanico de posibilidades que se nos plantean desde ya casos concretos, específicos, prácticas de vida de economías transformadoras. Gracias. Tania, muchas gracias a ti. Continuamos entonces. Para quienes se subieron aquí a la sala, mientras que ya Tania tan amablemente, con una avalancha de conocimientos y de orientaciones sobre economías, repito de nuevo brevemente de que eso es una conferencia que estamos ofreciendo en el marco del curso sobre economías. El curso está todavía en stand-by porque pues lo que hemos pensado es arrancar con el curso cuando hay por lo menos 15 personas inscritos. Para decirles la verdad, a pesar de toda la divulgación, no se logró llegar a este número. Y al principio ya hemos indicado la posibilidad para quienes, inclusive las personas que ya se han inscrito previamente, aprovechen por favor para pronunciar su interés en caso que lo tengan y escriban en el chat de esta conferencia su nombre y su correo electrónico para decirles uno, dos, ya son 6 las personas las que están ahora aquí en la sala que ya se pronunciaron mostrando su interés en el curso. Eso nos ayudaría de todos modos para ver si logramos este número mínimo para poder arrancar. De todos modos vamos a tomar contacto posteriormente con ustedes, con las personas con las que se han anotado en el chat. Entonces les animo, los que están considerando la posibilidad en el chat, inclusive está un poco explicado en qué periodicidad, etcétera, etcétera, se desarrolla este curso como tal. Bueno, voy a confesarles de que nosotros no teníamos claro de que tuviéramos la posibilidad de tener también a Tania exponiendo de tal forma mucho mejor. Voy a reducir yo un poco sobre lo que quería hablarles. Otra economía es posible, una introducción a economías transformadoras como tal. Y voy a quedarme más que todo sobre algo lo que nos dicen jóvenes, pero ¿de qué hablamos? Y para quienes conocen un poco el trabajo del Almanaque del Futuro, yo les estoy hablando desde el Almanaque del Futuro, es que cuando hablamos por lo general desde el Almanaque de un futuro, pero de un futuro con futuro, porque actualmente el futuro eh, lo puede juzgar cada quien de ustedes si ustedes creen de que el futuro que estamos viendo todos los días, si realmente tiene sabor a más futuro o a qué. Pero ¿acaso el futuro no tiene futuro? Para mí, yo me temo de que actualmente lo que es el futuro como tal achica cada vez más el futuro que viene de atrás. Y parece que no tenemos plan. Después voy a retomar un poco por qué digo provocativamente, parece que no tenemos plan. Muchas, no nos dimos cuenta que el futuro depende de cada uno de nosotras, de nosotros y de lo que estamos haciendo.
lo que deberíamos hacer, lo que no hacemos y sobre todo lo que permitimos que otras y otros hacen. Dicho de otra manera, si se continúa así, sin de que yo diría ahora a cualquier persona que tiene la responsabilidad mayor sobre esto, si se continúan las cosas de esta forma, estamos cumpliendo en que el planeta se deshace de la especie humana. No es la primera vez que lo estoy diciendo y tampoco para pánico, sino, pero hay que empezar a hablar las cosas por su nombre. Pero tenemos plan. Las y los jóvenes nos muestran que no, que por lo menos las generaciones que ya no son tan jóvenes, por favor, los que tienen abierto el micrófono, colabórenme y cierran por favor los micrófonos para que no haya interferencia. Muchas gracias. Aló, por favor, porque estoy ahora exponiendo y no tengo acceso desde el moderador a los micrófonos. Entonces les ruego, de favor, quienes tienen abierto el micrófono que lo cierran. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, los jóvenes nos muestran que no. Unos extractos que he preparado de Ihatkan Plan, traducido no tienen plan, por eso nosotros jóvenes vamos a hacer un plan. Ahí está, no tienen plan, por eso lo estamos haciendo. Es la extracción de algunos elementos de un libro que se publicó en el 2019 desde un consejo de jóvenes de una pequeña fundación de las generaciones en Alemania. En la lucha contra la emergencia climática, provocado claramente por el hombre y ante el colapso ecológico, y creo que deberíamos hablar claramente, ya estamos acercándonos hacia el colapso. Todos los días ustedes pueden ver realmente los noticieros que quieren, van a ver, digamos, estos eventos climáticos extremos, ya con muertos, ya con destrucción del hábitat, o sea, no unas cositas medio tibias, sino ya estamos viendo lo que hemos provocado hasta ahora, y lo más grave es que lo más probable es que se pasan los puntos de no retorno y de ahí sí empiezan a agravarse esos cambios mucho más. Sí conocemos alternativas, también en lo económico, por eso nos atrevimos a hablar de altas economías, pero esas alternativas son ignoradas por las élites y por los defensores del statu quo. Hay demasiada gente todavía quienes prefieren que continúe todo porque tienen ciertos privilegios, ¿no? Y en partes inclusive son combatidas esas alternativas, ¿ya? Ya no creemos en el dogma del crecimiento eterno, una parte por lo menos, mientras que otros lo siguen buscando como tal. La creencia en el crecimiento económico como panacea ha durado demasiado tiempo. Eso nos dicen jóvenes. Fridays for Future, hay movimientos de jóvenes a nivel planetario que realmente ya se cansaron en hablar, sino que llegaron a medidas mucho más drásticas con drones bloqueando el funcionamiento normal de los aeropuertos, de hacer bloqueos en autopistas, de obstaculizar, digamos, el transporte, digamos, masivo marítimo, diciéndonos, paren esto. ¿Cómo volver a atar un mercado desatado y la economía nefasta? Y sobre eso nos presentan realmente un plan. Salto un poco en la exposición para ver brevemente los puntos que nos dan. El plan para un cambio de paradigma hacia una economía generacionalmente justa. Porque ante todo, hay una injusticia tremenda de forma intergeneracional. Nosotros actualmente estamos consumiendo el futuro de las próximas generaciones, de la generación que ya está con nosotros y que nos está realmente diciendo, discúlpeme, ¿qué mierda están haciendo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos destruyendo sistemáticamente la posibilidad de que la especie humana tenga una posibilidad de permanecer por cientos de años en este planeta, ¿cierto? Entonces, en el plan hay varios puntos. Establecer un principio aplicable de quien contamina paga, que hasta ahora no funciona. Si lo aplicamos a la industria extractiva, no tendríamos industria extractiva, porque sería un mal negocio, arrojarían solamente pérdida. Dos, creación de un escenario futuro para una economía generacionalmente equitativa por parte de los gobiernos nacionales. Si quieren, háganse el favor y analizan en sus respectivos países si hay un solo gobierno
¿sí? A uno solo, que realmente aplica esos criterios para realmente favorecer desde el régimen impositivo, desde el régimen de subvenciones, de premiar actividades económicas que buscan una justicia intergeneracional. Tercero, órganos del control público quien bien equipados para un mayor control de la actuación empresarial y la exigibilidad del cumplimiento de los marcos legales. Echa la ley, echa la trampa, eso lo sabemos muy bien, y no solamente en América Latina, y no solamente en el sur global, sino a nivel planetario. Hasta ahora, la narrativa es muy bonita, nosotros tenemos reglamentos medioambientales espectaculares, pero parece que es un saludo de la bandera porque por lo general no hay cumplimiento. Y ahí se incluye tanto el norte como el sur. 4. Evaluaciones del riesgo ético y del bien público común para todos los instrumentos financieros. Yo creo que vale la pena porque 92% de los productos financieros no merecen ni ameritan el término productos porque son artificiales, son inexistentes y permiten solamente alimentar la especulación en un casino grande. ¿Y este casino cuál es? Eso es el mercado mundial financiero. 5, eso nos dicen jóvenes, ¿cierto? Jóvenes. El quinto, el stop de la especulación financiera y la prohibición de productos financieros no tangibles. Hedge funds, por ejemplo, son lo que acabé de mencionar. Además del periodo mínimo de tenencia de acciones y derivados por lo menos de un año. En algunos países, por ejemplo, en el caso colombiano, ya existe esto. Si usted compra y revende en un lapso menor de un año un bien y genera ganancias, entonces paga un impuesto como tal, ¿cierto? O sea, lo que deberíamos es intentar de controlar fuertemente la especulación como tal. Sexto, todas las empresas han de elaborar y publicar balances anuales del bien común. Esos balances ya existen, no es como algo que en algún momento vamos a hacerlo, no. Para quienes les interesa, existe la posibilidad inclusive de entrar al Internet para ver economía del bien común y hay empresas que ya están publicando anualmente esos balances del bien común, donde no hablamos solamente de la rédita, de las ganancias para los accionistas o los capitalistas que han invertido, sino sobre todo qué útil son estas empresas para el bien común, para nosotros, para el próximo, para el medio ambiente, para la equidad, para la horizontalidad. ¿Sí? Séptimo, prestar solo a proyectos adecuados para la generación de una economía holística y generacionalmente justa. ¿Sí? Eso sería coercitivo, pero la única forma de llegar realmente a sistemas económicos justas, duraderas y futuristas son empezando a ponerle, digamos, el candado a las prácticas hasta ahora que nos han llevado hasta donde estamos. Octavo, dejar de centrarse en el valor para el accionista, pago de dividendos. Hasta ahora lo único sagrado es pagarle el dividendo. No importa que destruimos sistemáticamente el medio ambiente, no importa que se pisotea los derechos humanos, no, o sea, voy mejor al número 9, reforzar la legislación antimonopolio y fiscal para evitar las empresas de importancia para la gobernabilidad, equilibrio y otros sistemas globales. En una economía del bien común, está comprobado de que las empresas van a tener que empezar a encontrar su tamaño ideal, óptimo. Y de antemano, estos trusts, estos monstruos gigantescos que tenemos hasta ahora no van a sobrevivir en una economía que realmente aspira a producir futuro como tal. Vamos al décimo, la propiedad intelectual de sociedades empresariales globales, limitarlo a un año, introducir un impuesto unificado para una tributación uniforme a esas sociedades en todo el mundo. Si lograríamos esto, ya estaríamos casi al otro lado del río como tal, porque las grandes empresas gastan una fortuna en un ejército de abogadas y de abogados que su único papel es estudiar muy bien las legislaciones impositivas de los respectivos países donde están presentes con el único razón de no pagar impuestos en ninguna parte, ¿cierto? Y hay inclusive testimonios personales que escuché de personas que han ganado muchísima plata en este negocio y que admiten que las cosas son de esta forma. Los jóvenes se dieron cuenta y propusieron esto. El número 12, establecer la justicia fiscal mediante un impuesto sobre el patrimonio. Un,
un impuesto sobre la renta progresiva y la reforma de los impuestos sobre sucesiones y donaciones. Es un tema, es una vaca sagrada. Digamos, se merman las democracias en aquellas sociedades de bienestar porque hemos llegado, digamos, a traspasar eh, no rentas, sino sucesiones que ponen realmente en relieve, digamos, esas inequidades inaguantables en esas sociedades como tal. 13, ventajas competitivas para empresas con una orientación en el bien común. 14, definición de los bienes comunes y satisfacción de las necesidades humanas básicas para todas y todos. ¿Para qué la economía? Economía viene de oikos. Oikos es la casa. De ahí sí viene originalmente la economía, de lograr garantizar el suministro de lo que necesitamos para vivir bien. Cuando vemos hoy en día lo que es economía, por favor, todas las economistas, mujeres y hombres, tápense el oído o si se dieron cuenta de que es una perversidad de una lógica castrada y que se llama economía y con una arrogancia de decir, it's not economy, a todo lo que no cuadra con la lógica de este ejército de personas que defienden lo indefendible, que es la lógica de la economía ortodoxa convencional. Muy bien. Mejor dicho, no está nada bien, sino esto está bastante mal. Entonces, hasta ahí vamos a saltar un poco las cosas. En cuanto a lo que nos dicen los jóvenes, que no tenemos plan, o dicho de otra manera, diciendo, aquí hay un plan. Si quisieran de que realmente logremos cambiar las cosas, pues ¿por qué no lo hacemos? Me voy a al mismo tema, pero hablado por otra persona. ¿Cómo se logra explicarse todo eso, lo que está sucediendo? De que por un lado sabemos cómo podíamos salir de esos problemas que tienen altamente que ver con la lógica económica y sin embargo no hacemos. Esta pregunta lo hizo un economista, y muchas veces se llama eso al economista descalzo. Estoy hablando de Manfred Max Neff, el economista descalzo. Cuando niño, preguntó a su padre, un ilustre investigador, y le preguntaba cómo se puede entender de que aun cuando la humanidad tiene muy claro cómo podría salir de este desastre y si no lo logra. Lanza la pregunta y al final el padre le responde, intente comprender todo esto desde la dimensión de la estupidez a la cual es capaz la especie humana. Y no tengo mucho que añadir a esto. Eso dice de por sí todo. No es tremendamente complicado por ser difícil de entender. Las cosas son demasiado simples y por eso es casi un insulto realmente de hacerse la pregunta ¿y por qué hasta ahora como seres humanos no hemos sido capaces? ¿Ya? Porque las mayorías no sacamos provecho de ese sistema, porque no hemos sido capaces de permitir de por lo menos paralelamente empezar a conseguir otras lógicas como tal. Y ya andando de preguntas, ¿es realmente correcto hablar de altas economías o de las alternativas de la economía? De hecho, es el cartel de la economía neoclasista y ortodoxa que declara todo lo que discrepa o cuestiona con la miopía severa de este clan como "This is not economy". Eso no es economía. Es también el título de un libro de Christian Felber, uno de los padres de la economía del bien común, lo que puedo recomendar bastante. Y la ventaja, inclusive, Christian Felber tiene bastante videos también en español en las redes, así que eh, se puede acceder. Entonces, un abanico súper amplio de enfoques cuando hablamos de economías, ya no de alta economía. Yo diría, deberíamos dar vuelta a la tortilla. Lo perverso es esta economía que nos hacen pasar como la economía monolítica, la única. No, qué pena. Hay economías del postcrecimiento o del decrecimiento. Hay las economías, la economía social y solidaria. Hay la economía o las economías del bien común, la economía colaborativa, las economías feministas, las economías del cuidado, la economía ecológica, la economía coevolucionaria, la economía circular, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esto podríamos ver
con mucho más calma, aterrizando en cada uno de esos temas en este curso que estamos intentando ofrecer y para lo que sí necesitamos un mínimo de personas que aplican eso para poder empezar con esto. Dicho esto, aquí una vez más, el curso básico sobre altas economías 2023. A esto pueden aplicar una vez más los que no lo han hecho y si lo quisieran hacer, utilizan por favor este chat para escribir su nombre y su correo electrónico como tal. Muy bien, para terminar, ahora tengo que ver dónde estoy. Estoy en eso. ¿De qué se trata? Construir un futuro con futuro para todas y para todos. Cada individuo es capaz de cambiar las rutinas, ¿sí? Diarias. Eso creo que eso es algo importante. Y eso a veces la discusión que tengo también con las universidades, diciendo, estamos repartiendo, digamos, conocimientos, motivación, pero lo que no se logra es más allá de construir papers o de abrir espacios como este aquí, es ayudar a que las personas continúen o empiezan a cambiar rutinas. No es suficiente que cambiemos la forma de pensar o de cambiar las narrativas, no es suficiente. Lo importante es que nosotros mismos empecemos a cambiar actitudes y de actuar de manera distinta. Caso contrario, me temo de que las cosas pues no van a terminar muy bien, porque la mayor coherencia entre la práctica vital concreta y los principios y las convicciones, eso es un reto muy grande. Si hacemos un ejercicio cada uno a su manera para ver hasta qué punto nuestras decisiones, nuestros hechos, nuestra cotidianidad reflejan de verdad fielmente lo que son nuestras convicciones, nos vamos a dar cuenta que somos campeonas y campeones de vivir en una contradicción tremenda. Yo creo que eso deberíamos cambiar. Entonces, el almanaque del futuro, sobre el que no voy a hablar mucho, que proporciona información que hace evidente que no puede hacer más de lo mismo y lógica de ganar, perder. Lo que necesitamos son ejemplos positivos que pueden cambiar algo de esta barrera de motivación. Lo van a encontrar en el almanaque como tal. Yo tengo aquí varios ejemplos. Por el tiempo no lo vamos a ver el día de hoy, pero yo tengo la esperanza de que nos vamos a reencontrar en este curso sobre altas economías, donde sí vamos a tener todos la posibilidad de profundizar con mucho más calma en los diferentes aspectos como tal. Entonces, con esto les agradezco mucho. Discúlpenme por lo violento de en muy poco tiempo de compartir con ustedes varios elementos y voy a pasar ahora la voz a Miguel Fajardo de la Unisangil Unicosol, que nos va a colaborar también con algunas apreciaciones para luego, y ojalá no se vayan, porque lo más importante es después tener el debate, como también nuestro curso que estamos ofreciendo busca no solamente unidireccional transportar conocimientos, sino de permitir sobre todo debate y construcción colectiva. Muchísimas gracias por su interés y invito cordialmente a Miguel a que continúe. Muchas gracias. Sí, muy buenos días. Espero que la presentación se esté viendo. Se ve. Adelante, Miguel. Gracias. Bueno, el tema que estamos trabajando hoy y pensando está referido a la pregunta ¿y qué hacemos ahora para hacer una transformación de las relaciones de los seres humanos, de la construcción de sociedad, para que, como señala Jorge, haya un futuro con futuro? Y uno de los temas que se proponen aquí, ya Tania y Jorge nos han enunciado algunas de esas economías transformadoras. Y yo creo que hay que mantener esa palabra, economía, porque es la relación que existe con el origen de la palabra oikos, del griego, la casa, el gobierno de la casa, la organización de la casa, nos permite tener la que no es economía, es la otra, la neoclásica, porque la neoclásica es una economía de destrucción, de depredación,
no solamente de la naturaleza, sino de depredación y de degradación de los seres humanos. Eso sí que no es economía. Esa es otro nombre. Eso que nos dicen, eso no es economía, nosotros podemos replicarle, no. Ustedes, los que sostienen una economía de la explotación, una economía del capital, una economía de la acumulación, son los que no son economía. Y me parece que Tania nos planteó este dilema. Y es un dilema moral que afecta a cada persona y afecta a toda la sociedad. Desde la economía, ¿qué quieres hacer? Una reproducción ampliada de la vida, de todas las formas de vida, o una reproducción del capital. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y ahí todos tenemos una respuesta. Y una respuesta que, sin duda, como al final de la exposición de Jorge señalaba, aquí hay una conducta ética. Aquí hay una responsabilidad ética de cada ciudadano, de cada ciudadana. Y en esta socioeconomía transformadora, nos han dicho que Tania, recordémoslo, que es la realización de las necesidades fundamentales de las comunidades humanas. Y entonces esa discusión, esa pregunta que al final nos hacía Tania, ¿cómo redefinimos nuestras necesidades? Una cosa es la necesidad como una potencialidad del desarrollo humano y otra cosa es la necesidad creada para satisfacer gustos y necesidades creadas por los medios de comunicación y por los productores de bienes y servicios que pretenden señalar que al construirles necesidades a las personas, estas personas serían más felices, aumentando el consumo y por lo tanto aumentando el crecimiento. Eh, el texto maravilloso creado por el equipo de trabajo que coordinó Manfred Matzneff, el desarrollo a escala humana, en la primera parte de este libro redefine el concepto de necesidad como potencialidad de desarrollo y redefine también el concepto de desarrollo entendiendo que el desarrollo no es el de las cosas, sino que el desarrollo es el de la persona humana, el de los seres humanos. Pero si no redefinimos estos conceptos, quedamos anclados en el desarrollo como crecimiento y eso le va a hacer daño al país y a la sociedad y a nosotros como personas. Y entonces hay unos enfoques críticos a la visión hegemónica del desarrollo. Y por eso tanto Jorge como Tania insisten en la idea, y muchos autores, desde luego, insisten en la idea de que no se trata de buscar un desarrollo alternativo, sino alternativas al modelo de desarrollo neoliberal capitalista que se ha establecido como modelo hegemónico a nivel global. Eso es lo que hay que atacar. Y esta crítica al desarrollo pasa por repensar centralmente el consumo y los patrones culturales en función del interés social y de la creación de sociedades más igualitarias, asentadas en estilos de vida más austeros y en sistemas de producción de mayor longevidad. Un desarrollo que incluya dos temas de justicia, la justicia social y la justicia ambiental. La justicia social tiene que ver con la construcción de relaciones equitativas, de relaciones de responsabilidad con las generaciones futuras, de responsabilidad con la generación presente y también de responsabilidad con todas las personas que viven en un determinado territorio. Y la justicia ambiental tiene que ver con el nueva forma de relacionamiento de los seres humanos con la naturaleza. La naturaleza no es un factor al cual podamos acudir sin ninguna medida. La naturaleza es un ecosistema y como ecosistema tenemos que tratarlo, respetando las
leyes de esa naturaleza, las normas de esa naturaleza, las formas de vida que están inmersas en esa naturaleza. Por eso, eh, aunque hemos evolucionado hacia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de los derechos del agua, de los derechos del río, de los derechos de la vida, tenemos que profundizar en que haya justicia real en esos temas. Pensemos solamente en un tema, el agua. Y pensemos en el tratamiento que le hacemos al agua, el tratamiento colectivo que le estamos haciendo al agua. Y nos vamos a dar cuenta que por todas partes, desde todos los ángulos de la actividad económica, de la actividad productiva, de la actividad familiar, lo que hacemos son grandes actividades de contaminación. ¿Y cómo hacemos? ¿Tenemos alguna responsabilidad para descontaminar? Tenemos que hacer las inversiones necesarias para entregarle a la naturaleza, devolverle a la naturaleza el agua en el mejor estado posible. Y hay una crítica muy fuerte en estas economías, que ya le hemos escuchado, al, al, al desarrollo, a lo que denominamos como crecimiento económico. Y dentro de ello, a esta matriz colonial, nosotros estamos siendo mentalmente coloniales y por lo tanto debemos salir de eso. Y finalmente la crítica al productivismo dominante. Dentro de todas estas propuestas que hay de las diferentes economías, pues hay una que me parece que podría, digamos, si está teniendo fuerza y está siendo redefinida, conversada en distintas partes del mundo, a través de unos sistemas de cooperación humana que permitan establecer un modelo económico totalmente alternativo al modelo de desarrollo económico que es hegemónico en este momento. Y esa economía va a tener dos elementos clave. El elemento de la producción, de la distribución y del consumo de bienes y servicios, pero también la ética de la solidaridad. Y este principio, separando las palabras, por una parte economía y por otra parte solidaridad, una ética de la solidaridad que implica todo lo que concierne al desarrollo de unas relaciones armoniosas con todos los seres humanos, unas relaciones culturales, políticas, etcétera, y unas relaciones también armoniosas con toda la naturaleza, que es la que nos dona, la que nos da las posibilidades de vivir en el planeta. Si queremos tener vida para largo tiempo en el planeta, tendremos necesariamente que ajustar nuestros modelos de producción a unos modelos amigables, respetuosos del medio ambiente. ¿Y de dónde surge esta economía solidaria? Pues, por fortuna ha surgido desde los pobres, desde las poblaciones precarizadas, desde los excluidos, desde las personas que se necesitan para poder sobrevivir en medio de sus dificultades, no solamente económicas, sino también de sus necesidades y de sus precariedades sociales, y también desde la riqueza cultural que los pobres y las comunidades excluidas tienen. Y es la cooperación. Y esa cooperación es empezar a entender de que la competencia es una enfermedad, un virus que justamente nos ha inoculado el modelo capitalista. Competir por todo. Competimos por la propiedad del suelo, por la propiedad del agua, por el espacio, competencia por todo. Aquí se trata en la economía solidaria de encontrar formas de ayuda recíproca, de colaboración, no solamente de esta colaboración como una colaboración interesada, sino una colaboración que vaya más allá del interés personal y del interés
para construir bienes comunes, como señalaba Tania y Jorge. El objeto mismo de la economía solidaria es crear bienes comunes y hacer gestión de esos bienes comunes. Y tiene unas características muy particulares, un poco para introducir y dejar abierto el tema de la economía solidaria como una de las formas de altereconomía. Ejerce la actividad económica. Toda altereconomía tiene justamente una actividad económica. Está formada por personas con adhesión voluntaria. Igual en la economía circular, la economía feminista, la economía ecológica. La base económica común crea bienes comunes en condiciones de solidaridad, de cooperación y en condiciones de respeto a la naturaleza. Es una organización participativa, es decir, incluye que todas las personas que forman parte de estas economías lo hacen de manera comunitaria. Y siempre estarán pendientes de transmitir la cultura a través de la educación, del cuidado de los sistemas ecológicos, de la contribución a la sociedad. Somos todas las empresas de economía solidaria y en general todas las empresas están hipotecadas a la sociedad. No hay un crecimiento total, un crecimiento, una capacidad de apropiación de los bienes que digan, no, aquí yo concentro toda la riqueza y esta riqueza es mía y nada más que mía. Eso no es posible dentro de la economía solidaria porque toda acumulación solidaria le pertenece a la sociedad y no a unas personas en particular. El servicio, la calidad de vida a todos los asociados sin distingos. Estos son como esos principios que nos incluyen en un trabajo de hacer que haya economías que se rebelen y que puedan contrarrestar todos los efectos nocivos de este capitalismo que nos ya lleva más de 200 años en nuestro medio. Entonces, son prácticas que podemos distinguir, que podemos ver en diferentes escenarios. Y hay diferentes formas de crear estas economías. Ahora, sin duda que la economía solidaria va a entender, va a necesitar incluir dentro de sus prácticas solidarias, pues los principios, por ejemplo, de la economía circular, de la economía ecológica, de la economía feminista. Porque una señora aquí en Colombia nos decía, si la economía solidaria no es feminista, no es solidaria. Entonces tenemos que hacer porque cada altereconomía que hemos citado tiene una línea de trabajo, pero esas líneas se complementan al ponerlas en un solo abanico. Vamos a encontrar una riqueza para generar nuevas propuestas, nuevas imaginaciones, nuevas creaciones para que los seres humanos podamos contar con un futuro con futuro. Me parece que por el tiempo yo dejaría aquí para que pueda haber preguntas y comentarios, porque me parece que lo rico de estos conversatorios es que entre todos podamos dar opiniones para enriquecer nuestros conocimientos y nuestras formas de pensar y de vivir y de ser y de estar en el mundo. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Miguel, y gracias a todas y a todos que hasta aquí nos han acompañado. Somos 21 personas y yo ya estoy muy feliz porque si contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya son 12 las personas las que se han inscrito en el chat mostrando su interés de participar en el curso, los que no lo hicieron y los que sí consideran
de que podría ser interesante para ellos, les invito cordialmente a aprovechar de escribirse en el chat. Nosotros vamos a tomar contacto con ustedes. Muy bien, hemos sobrepasado un poco el tiempo. Voy a pedir disculpas. Espero, sin embargo, que no ha sido, digamos, de aburrimiento. Y ahora la palabra es de ustedes. Somos varias personas, entonces yo les propondría que levantan la mano, digamos, en el sistema para pedir la palabra. Están bienvenidos todos los comentarios, preguntas, críticas de su parte. Estaré pendiente donde veo manos que suben electrónicamente, los manos electrónicos, porque sí, lo que pueden hacer también es encender la cámara y levantar la mano viéndolo a ustedes, entonces también hay la posibilidad. John, John, tú levantas la mano, por favor, abre el micrófono, adelante. John. Bueno, buenos días todavía para todos. Gracias, pues por este abrebocas que tenemos. Me pareció muy interesante lo que hablaba Tania en el principio. Y también ahorita, pues digamos todas las conclusiones que hacíamos. Digamos que me surgen muchas inquietudes porque siento que estos pasos de ver una visión diferente de la economía, a veces en el entorno se ha mostrado como muy romántico, muy bizantino, como, sí, son lógicas de soñadores. Y a veces siento que uno termina siendo como el aguafiestas en la sociedad cuando habla de otra visión de economía. Y creo que en este sentido, digamos, esta conferencia que estamos viendo hoy, pues nos da como más sustento para poder seguir practicando esto. Realmente a mí me ha pasado, digamos que yo desde la intuición he venido viendo, buscando otro tipo de lógica en la economía. Pero obviamente yo no puedo desconocer que llevo años y años y décadas cocinándome en una lógica y en una visión de economía convencional. Entonces muchas veces uno no tiene convicciones fuertes, a veces cuando uno está empezando digamos, a explorar y a caminar es como ¿será, si será cierto esto? ¿Será que esto sí puede tener alguna, digamos, a futuro algo positivo? Pero me anima mucho ver, uno, que estamos en el mejor escenario. Siento que ahorita todo este boom de la globalización, digamos, de cómo está el costo de vida últimamente, nos hace empezar a mirar hacia otro lado. Entonces, pues agradezco mucho, digamos, todo lo que podemos ver, las alternativas reales que podemos ver. Pero sí, a veces sí me siento cojo en un sentido porque no somos muchos, no somos muchos. Desafortunadamente a veces esto de lo que compartimos es de sectores o de guetos muy pequeños. Y esto frente a una cosa global, yo hablo nomás aquí de mi municipio, yo vivo en Cumaralmeta, y a veces con todo lo que vemos acá, la economía petrolera que está, digamos, asentada aquí en los llanos orientales colombianos, es muy controversial con eso. Entonces, pues me anima mucho eso, me anima a seguir caminando esto y ahora con más, digamos, argumentos. Y pues me parece fabuloso que podamos tener estos espacios. Ya con Jorge hemos podido estar en varios espacios que nos han ayudado a despertar un poco más. Pero sí agradezco mucho este espacio y espero que podamos seguir ahondando. Si empezamos a hacer este curso va a ser muy nutritivo, pues, para todos los que queremos empezar a ver otra lógica. Agradezco mucho. John, muchas gracias por tu comentario. Seguidamente vamos a invitar a
Rosy Carolina, pero una frase, John, a lo que tú mencionaste. Es un gran reto porque, como vos dijiste, hay muchos que andan todavía por el otro lado y a veces uno se pregunta, y somos muy pocos, ¿cierto? Ese es el reto de la coexistencia. No tenemos que aflojar por eso, de que de pronto a un principio no somos tantas y tantos, pero convencidos. Y yo creo que en la medida en que mostremos de que sí se puede hacer la economía de forma distinta, genera curiosidad en muchas personas que aparentemente están convencidos del sistema ortodoxo. Entonces yo creo que la coexistencia, nosotros en espacios donde ya compartimos valores en conjunto, podemos practicar economías distintas. Si yo voy al supermercado y a la cajera no la voy a poder convencer de una lógica distinta porque hasta la persona que me atiende ni tiene margen de opinar. Pero creo que es importante de no echar, de tirar demasiado rápido la talla, que tampoco lo hacemos. Y con eso invitamos a Rosy Carolina. Si quieres, entonces, por favor, utilizas, abres el micrófono y si quieres, nos regalas la cámara para que te veamos también. Adelante, Rosy Carolina. Adelante. Hay dificultad del micro, ya les vemos, pero ustedes abrieron el micrófono, pero no quieren que escuchemos algo. No. Veo de que ustedes están hablando, pero no les escuchamos. Sí, además de que está abierto el micrófono. Aquí, sí, pero entonces yo les propongo lo siguiente. Vamos a intentar, vamos a pasarle la palabra a otra persona. Les recomiendo, salen y entran de nuevo a esta conferencia. Posiblemente con eso logramos habilitar el micrófono. Caso contrario, si no funciona, van a escribir su pregunta o su comentario en el chat. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, gracias por esta comprensión. Pasamos a Sylvain. Ojalá que pronuncio bien el nombre. Adelante. Buenos días. Sí, es más o menos eso. Soy Silvan, vengo de Bélgica y sí, trabajo ahora un poco con Podium. Muchas gracias primero para la conferencia. Estaba muy interesante. Y disculpe para mi español que no está, no está tan bueno. Pero tenía un comentario sobre la última presentación y la economía solidaria, que sí, para mí es muy importante de trabajar para implementar esta tipo de economía, pero que es para mí un límite de esta economía. Es que hay mercados donde el costo para entrar en el mercado es muy alto y donde es complicado para mí de implementar una economía solidaria de una manera como más natural, por ejemplo, para empresas petroleras, para empresas de los bienes de lujo. Me pregunto cómo si hay muchos otros mercados como eso, cómo pensar a transformar esta economía, porque por una otra parte de la economía, como con los pequeños productores, con sí, una economía donde es fácil de entrar, es más posible de influenciar los actores para cambiar la economía
y implementar una economía solidaria. Entonces, sí, me preguntaba qué piensan de cómo cambiar la- esta otra tipo de economía y la economía como petrolera, la economía extractivista, es los que acaparan más los cursos y donde el costo de entrada es más alta y um, sí. Entonces me preguntaba qué pensaban a cómo cambiar esta economía. Gracias y disculpe si no estaba muy claro. Sí, ha sido muy claro, Silvin. Se entiende perfectamente. No sé si, Tania, quisieras darle algunas palabras a Silvin y después continuamos intentando otras con Rosy y Carolina y después con Sheila. Tania. Y está Miguel también, creo que Miguel puede aportar más que yo, pero bueno, sí, sin duda, estas economías hoy hegemónicas son las que de pronto en términos de lo que es economía social solidaria es lo que más costaría remontar. Pero sin embargo, creo que también pasa por cómo vamos generando estas condicionantes y regulaciones de lo que son también estos mercados, ¿no? Estos mercados son los mercados que están destruyendo en realidad las bases materiales y los soportes materiales, ¿no? Entonces, es importante que, como decía Jorge también, ir generando estos escalonamientos en lo que es la construcción de estas economías transformadoras. Creo que es importante que, por ejemplo, se rompa con los subsidios a este tipo también de economías que se están generando. En muchos países, todo lo que es economía de los combustibles fósiles están subsidiados. Eso inhabilita la posibilidad de generar estos procesos de escalonamiento, lo que son las economías transformadoras. Si todos esos recursos del subsidio de estas economías extractivas se llevaría al potenciamiento de lo que son las economías transformadoras, estos mercados de circuitos cortos, estos mercados vinculados con lo que son más economías de proximidad, pero además mercados vinculados con economías que permitan el sostenimiento de las bases materiales, otra sería la historia. El tema es que estos mercados están siendo potenciados desde el capital privado, pero también desde la complicidad de los estados. Entonces, es importante ir generando esta solidaridad, también la construcción de las economías sociales solidarias, desde lo que es el potenciamiento también de lo público, de lo comunitario. Y creo que por ahí va la posibilidad de ir desmantelando toda esta estructura acumulativa de riqueza, de poder, de mercantilización, a partir de lo que es lo comunitario, también el fortalecimiento de estos procesos desde lo público, desde políticas públicas, agresivas en términos de apoyar realmente estas iniciativas, de generar estos procesos transicionales y de transformación, que creo que es la única ruta desde también la solidaridad que podemos establecer como consumidores. Muchas veces cuando hablamos de lo económico nos concentramos en lo productivo, pero no destacamos la importancia que pueden tener el consumidor también como un mecanismo de transformación social, económica, política, en términos de ir construyendo estas economías transformadoras. Muchas gracias. Miguel, si tú quisieras emitir opinión, yo no estaba seguro porque tú ya habías anunciado que tenías que irte, pero adelante, después continuamos con Muy, los comentarios y las preguntas. muy breves, Silván. Digamos, tú estás con una mirada muy clara sobre dónde está la gran dificultad. La gran dificultad está en todas las grandes empresas nacionales, transnacionales, de los sistemas productivos extractivistas. Y desde luego también está en el sistema financiero. Los sistemas financieros están en manos del acaparamiento, de la acumulación. ¿Cómo meternos ahí? Pues lo primero, y ya lo hemos señalado, es que la humanidad tiene que cambiar sus patrones de consumo, porque en la medida, y tiene que, al ser una
una, un trabajo muy grande de cambiar la cultura consumista en la cual estamos inmersos. Y es por ahí por donde se puede, en primer lugar, atacar este problema básico. Pero ¿cómo llevar la cooperación a estas empresas? Pues hay que, primero, que eh, estas empresas no deberían ser propiedad de particulares, sino propiedad de las colectividades y ser administradas de manera cooperativa y no auspiciada eh, por transnacionales que, como señalaba Tania, con mucha frecuencia son subsidiadas con los recursos fiscales del Estado. Aquí tenemos varios ejemplos. El del Cerrejón, por ejemplo, es sin duda una explotación que ha generado empleo, pero ha generado destrucción de la naturaleza, destrucción de la comunidad, destrucción de, de, de los escenarios de vida de una familia, de una tribu indígena, como son los Wayuu. ¿Qué hacer ahí? Pues en este caso es simplemente hacer lo que los jóvenes están proponiendo. Hay que bloquear esas economías con movimientos sociales. Yo dejaría ahí. Y bueno, me disculpo, debo retirarme porque vamos a hacer el lanzamiento de la Semana Nacional por la Paz y estoy invitado a este acto. Un feliz día para todas y para todos. Muchas gracias, Miguel. Ahora entonces pasamos, Rosy y Carolina, vamos a hacer el segundo intento, a ver si tenemos suerte con el micrófono. Adelante ustedes. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ahora les escuchamos. Adelante. Bueno, pues primero que todo agradecer el espacio y la oportunidad que nos brindan al poder entrar en materia en lo que nosotros estudiamos. Nosotros somos economistas y de hecho, pues ¿qué pasó? Nos dimos cuenta de muchos fallos del sistema donde se encontraba que la economía va por otro rumbo, siempre se ha llevado en otro rumbo. Y pues dijimos ya, basta, tenemos que hacer un alto y pues es muy difícil cambiar la mentalidad de toda la gente, pero por lo menos cambiar el modo de vivir de mi familia. Entonces lo hicimos de esa manera. Creo que el tema nos pega muy duro, nos sentimos muy identificados y somos quizás un claro ejemplo de que sí se puede, de que mentalizándonos en un cambio, vamos en un proceso, no es fácil, pero se ha hecho. Se ha hecho y ahí podemos decir que hemos estado apartados un poco del sistema y que simplemente sí se puede vivir con otra forma de economía. Nosotros acá, pues, como lo decía, ¿cómo se llama? Miguel. Como lo decía Miguel, pues ya es hora de que se empiece a cambiar de pequeñas cosas para poder cambiar la mentalidad, quizás no de todo el mundo, porque es muy difícil, pero sí la de la mayoría o quizás de la gente que vive en el campo, porque al campo también le llegó el consumismo y al campesino normal arraigado lo volvieron consumista, lo volvieron extractivista, lo volvieron una máquina para acabar con todo, para dañar el suelo, para talar, para contaminar el agua, para contaminar solamente por el hecho de consumir. Entonces, nosotros en este momento estamos en la tarea de con nuestro ejemplo mostrarles que sí se puede cambiar. La naturaleza renueva y yo sé que lo único que necesita para renovar es que el humano sea un poquito consciente o que no esté. Entonces, pues, yo creo que estamos ya en eso. Estamos en ese proceso con los vecinos. Sé que no es mucho, quizás es un mínimo movimiento para el cambio y para generar unas nuevas economías. Pero pues interesante el análisis que hacen y que nosotros también hacemos acá, porque pues, como lo digo, nos entra como anillo al dedo. Entonces, muchas gracias por el espacio y convencidos de que esta es una de las mejores formas de vida que uno puede llevar. Aprovechar el campo y tener la sinergia con el campo y con los animales para poder vivir en paz con el entorno que nos rodea. Muchísimas gracias por este
testimonio contagiante. Eso es lo que necesitamos, de no estar hablando de la teoría, sino de decir, no, y hay gente que se metió a la piscina y vea que está flotando. Les felicito de verdad por esta coherencia que ustedes tienen y veo de que ustedes se han inscrito al curso, pero ustedes son dos y inscribieron una persona. Necesitamos llegar a 15. Entonces, por favor, escriben la segunda persona. No vamos a cobrar doble, sino lo que quisiera es que lleguemos a 15 personas para poder arrancar con el curso. Yo estoy seguro de que lo vamos a lograr. Entonces, de pronto, si se animan, escriben la segunda persona en el chat todavía. Continuamos con el permiso de Tania, que estoy haciendo propaganda porque yo creo que valdría la pena este curso como tal. Pidió la palabra tanto Sheila, vamos a invitar a Sheila y después a Germán. Sheila, adelante. Bien, muchas gracias Jorge y Tania. Yo soy Sheila Martínez, para los compañeros veo que hay bastante gente de Colombia, yo soy de Santa Cruz, acá de Bolivia. Muy interesada, con muchas expectativas en el curso, la verdad que yo me inscribí en la primera parte y esperando también, ¿no? Lograr estructurar mejor tal vez todos estos conocimientos que uno va adquiriendo, ¿no? En el transcurso de la vida profesional y poder tener una estructura mucho más sólida en cuanto a la base que podamos sacar del curso también, que estoy muy segura que va a ser bastante. Mi preocupación y también lo que me inspira a hacer todo esto, participar, inicialmente yo soy ingeniera agrónoma de profesión, pero he empezado a analizar el tema de la economía y creo que voy a tener que ser economista de vocación o por compromiso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo empecé a trabajar en el área productiva, igualmente he visto muchas incoherencias en la parte productiva, en sistemas convencionales, en monocultivos, en sistemas agroindustriales, uso de agroquímicos, y bueno, y vi la alternativa a la agroecología, ¿no? Pero luego entré a enfocarme más en el tema de la soberanía alimentaria, pero también yo veía que la soberanía alimentaria me quedaba todavía como un paraguas muy pequeño ante un sistema hegemónico, un modelo económico hegemónico, un modelo de desarrollo que lo fortalece, ¿no? Y que no permite avanzar hacia otras áreas. Entonces, desde mi perspectiva, creo que hay que enfocar el tema económico desde lo que venimos conversando acá, ¿no? O sea, desde cómo se organiza el ser humano y cuál es su comportamiento y las necesidades que surgen de esa forma de organización. Este modelo hegemónico viene siendo sostenido por una sociedad altamente consumista, ¿no? Donde todo es desechable, ¿no es cierto? Y este comportamiento humano y cómo nos hemos organizado en las grandes ciudades no está permitiendo también avanzar de una manera mucho más masiva en otras alternativas económicas. Ahora, este comportamiento humano y la forma de organizarse también va generando estas necesidades y se ha generado todo un sistema económico para satisfacer estas necesidades y crear necesidades que a veces el humano no los necesita. Por ejemplo, el tema de la moda, ¿no? Que hay que estar cambiando de ropa cada cierto tiempo, el tema de los celulares, ¿no? Entonces, todos estos aspectos nos hacen generar un sistema económico y que está concentrado también en pocas manos y que van generando desigualdades y por supuesto también van generando impactos negativos en el medio ambiente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es que a mí me tiene con muchas también expectativas este curso para poder ordenar mejor las ideas y ver realmente desde otras alternativas económicas cómo se puede ir también respondiendo, ¿no? A satisfacer necesidades de la sociedad, pero una sociedad que cambie su comportamiento. Desde esta perspectiva, a mí me tocó también elaborar un plan estratégico con un enfoque de economía solidaria, ¿no? Y ahí es donde estos tres componentes fuertes y cómo vamos protegiendo y generando lo que decía Tania, los bienes comunes, fue un reto, ¿no? Porque habría que empezar a trabajar a nivel del convencimiento y el comportamiento de los grupos sociales, pero también hay que empezar a trabajar, o sea, es una transformación social y política, pero también hay que empezar a trabajar en una transformación de procesos productivos mucho más sensibles al medio ambiente, que sean sostenibles
y que no sean desechables, ¿no? Que no nos generen mayor cantidad de basura, de residuos que solo contaminan y problematizan, por supuesto, los territorios. Entonces, desde esa perspectiva también me va surgiendo, cuando he realizado la investigación para este plan estratégico, los conocimientos y las innovaciones tecnológicas que puedan adaptarse a este proceso, ¿no? Entonces, yo me quedé justamente en el tema de si podemos elaborar unas propuestas teóricas, modelos sobre estos aspectos, pero me quedaba también con las escalas que mencionaba Jorge, ¿no? Cómo desde lo personal podemos ir influyendo a nivel local, nacional y a nivel global. Pero creo que si no hay una tendencia global, nacional, que también genere un ambiente favorable para que estas otras alternativas económicas puedan surgir y puedan concretarse y puedan responder a lo que está ocurriendo tanto a nivel social como ambiental, nos vamos quedando en chiquitito y nos vamos quedando en pequeñas cápsulas, ¿no? Que a veces no nos generan mucho impacto. Lo que he podido ver en el ambiente de trabajo que realizamos es que existen experiencias, y creo que es importante visibilizarlas, desde estos temas estructurales más globales, ¿no? Desde lo que son el comportamiento de las organizaciones, de la sociedad civil, por supuesto, de los requerimientos, y desde la producción. Sabemos que el mercado es el que gobierna en el capitalismo, ¿no? Y no debería ser así, debería ser al revés, ¿no? Entonces, son las necesidades humanas las que deberían responder, pero nos cuestionamos realmente cuáles son las necesidades humanas en este momento. Entonces, yo me quedo con muchas expectativas, nuevamente les recalco, esas son mis motivaciones, Jorge, Tania, compañeras y compañeros que están acá. Y bueno, voy a esperar también a una nueva invitación, y bueno, yo inscrita en el curso de cabeza. Gracias. A ti las gracias tanto por tus comentarios como también por tu interés, Sheila. Seguramente que vamos a lograr el taller. Entonces, vamos a pasar, ya hemos sobrepasado bastante el tiempo, y no quisiera tampoco de que abusemos del tiempo, pero creo que Germán y Jorge Almeida pidieron la palabra. Primero Germán y después Jorge, sí está todavía. Yo creo que ya tiene que irse también. Germán, adelante. Buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto si la ciudad todavía es un modelo viable y si las posibles altereconomías son más posibles es en los pueblos por los tipos de sociedades que son más cercanas todavía, y que qué estrategias hay para romper los monopolios con otras, no solo altereconomía, sino altereducación, altertransporte, altersalud. Entonces, solo era eso. Gracias. Germán, eso sí son unas preguntas que nutren todo un curso, creo yo. Pero ahora ya se fueron tanto Tania como Miguel, que han pedido disculpas, que tenían otras cosas. Bueno, breve. Yo creo, Germán, alter cabe donde hay voluntad de hacer las cosas de manera distinta. Eso puede ser en el campo, en territorios más amplios, en lo rural y en lo urbano. Lo importante es empezar uno y de pronto encontrar también personas que estén, digamos, en lo mismo, para empezar a poder practicar, por ejemplo, economías. Les doy un ejemplo, o sea, que lo he dado muchas veces. Yo nací en Alemania, los alemanes les encanta tomar cerveza, no de emborracharse cada rato, no, pero de tomar cerveza. Tengo un amigo que vive en Berlín, en un barrio, pero este amigo no tiene un carro, no quiere tener carro, sino tiene una bicicleta. Y él tiene una variedad tremenda de cerveza en su casa. Y cuando uno lo visita, le pregunta, ¿qué cerveza te gustaría? Y yo vi eso y dije, pero ¿cómo transportas a todas esas botellas y tantas cajas si tienes una bicicleta? Si no tienes carro. Y él dijo, no, eso es muy fácil. Un vecino mío tiene una bicicleta de carga, un triciclo, y él transporta esto alquilando, digamos, su servicio como tal. Para mí es un ejemplo de que al final ese señor transportador, ¿cierto?
no ha optado de tener una moto o un pequeño camioncito, sino a propósito y conscientemente hace algo de alter transporte o alter movilidad, ¿cierto? El alter cabe en donde nosotros pensamos de que sí es necesario lograr transiciones en lógicas y en prácticas y en rutinas nuestras en la vida. Entonces, en cuanto a, digamos, el alter es válido tanto para la economía como para lo que es la alimentación, lo que es la salud, lo que es la convivencia, mejor dicho. O sea, es difícil encontrar algo donde no cabe, uno. Y el otro es, tanto a nivel rural como a nivel urbano, hay la posibilidad de construir. Yo diría que habrá gente que dice, no, a nivel rural, en una comunidad más pequeña, es más fácil. No lo sé, no lo sé si a nivel urbano también se puede hacerlo. Lo importante no importa dónde estemos, lo importante es lo que mencionó John hoy por la mañana, bien al principio, el primer comentario después de que nosotros habíamos expuesto, es de aceptar una coexistencia que las cosas en un principio continúen en la lógica convencional establecida. Y lo que hace ruido es de empezar a tener unas lógicas, unas prácticas, unas rutinas distintas, y eso hace como un poco de ruido. No me va a quedar otro sino de atender en todo lo que me rodea, claro, de intentar de lograr convencer o interesar a que las personas también hagan un alto para empezar a ver si no convenía de empezar a cambiar, pero no van a cambiar a corto plazo. Y entonces voy a tener que atender dos lógicas. Una lógica hacia donde migré yo emocionalmente y lógicamente, por ejemplo, de practicar una lógica económica distinta. Pero muchas personas que me rodean no comparten esto, sino van a seguir atendiendo a esta lógica económica ortodoxa, acumulativa, capitalista, lo que ustedes quieren. Entonces, si interactúo con ellos, voy a tener que, guste o no guste, atender estas lógicas económicas, la que yo ya de alguna manera lo he superado. Y puedo practicar estas nuevas lógicas con personas que también lograron superarlo. Eso es, digamos, a la brevedad posible, pero eso es un tema muy amplio que me fascina a mí personalmente, Germán, pero digamos, no sé si eso en un principio podía dar, y digamos, lo que tú mencionaste, si la ciudad es vivirlo o si tiene futuro como tal, eso depende también de nosotros. Muchas veces las ciudades, los plenos centros, que con esta gentrificación, donde casi ya no hay, digamos, no son barrios, sino son al final zonas netamente comerciales. Yo creo que ahí sí tenía que suceder mucho. Creo que deberíamos intentar apoderarnos otra vez, digamos, de las ciudades, de luchar por espacios públicos, de recuperar esos espacios, de darle contenido, de darle identidad. Yo creo que con esto logramos. Con eso hay creo que tener mucho cuidado con lo que es, entre comillas, la modernidad, el consumismo, lo que mencionó Carolina y su compañero también un rato. O sea, hasta a nivel rural se penetró mucho lo que es el consumismo, lo que es la modernidad, que se debería hacer mucho ojo con esto. Hasta ahí creo que hemos llegado. Yo no quisiera de que ustedes se desanimen y dicen, no, miércoles la gente no respeta la hora. No sé si yo tengo aquí en el papelito todavía a Jorge, pero creo que ha tenido que irse también, a menos si no lo veo más. Con esto, con su permiso, doy por terminado. Les agradezco muchísimo el interés que han tenido como tal. El compromiso es de que vamos a tomar contacto con quienes anotaron su nombre, sus correos electrónicos en el chat, para ver de que arranquemos con el curso como tal. En caso de que haya una segunda conferencia fuera de lo que es el curso, vamos a anunciar eso también en la página web del almanaque, que de pronto, no sé, pero a lo mejor www.almanaquedelfuturo.com, no como, si donde lo he escrito ahora, almanaque del futuro. Ok, aquí en el chat, ¿por qué no me despacha? Ah, sí, bueno, yo cometí un error. Estoy escribiendo todavía el nombre chat. Ok, ahora sí estamos. Listo. Ahí sí tienen el link, almanaquedelfuturo.com.
Eso es la página web del Almanaque del Futuro, donde sí van a haber también posibles anuncios en caso de que haya una próxima conferencia, además, digamos, de lo que es el curso. Pero para el curso van a recibir las personas que se han inscrito en lo que es en el chat. Les agradezco mucho. Entonces, feliz día o dependiendo quién nos escucha, feliz tarde por otro lado y hasta la próxima. Hasta luego. Pueden abrir los micros y despedirse, eso no está prohibido aquí de ninguna manera. Bueno, gracias. Un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Muy bien, entonces ya salimos de la sala. Que les vaya muy bien. Gracias por su interés y ojalá que nos vemos pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Quedo pendiente entonces de la información por correo. Con mucho gusto. Está todavía Juliana y Sebastián. Sebastián, tú entraste ahora. Sebastián, ¿tú me escuchas? Fuerte y claro, muchas gracias por nombrarme. Sí, vi que la convocatoria estaba para 10 de la mañana Colombia y pues me pareció muy eh, interesante la parte sobre las economías posibles. Entonces vengo aquí a aprender y también a escuchar. Qué pena, Sebastián. Puedes dejar abierto el micrófono porque ya estamos al final, ya hemos terminado. La pura suerte es que veo todavía que entraste, pero podía hacerte la siguiente propuesta, Sebastián. Eso era una conferencia que hicimos el día de hoy y estamos procurando de arrancar con un curso de alta economías que va a tener varios momentos. Pero hasta ahora no hemos arrancado con este curso porque no hemos tenido, digamos, un número mínimo de personas interesadas y el día de hoy varios se han inscrito. Si tú tuvieras interés en este curso, digamos, el curso va a durar entre 2 a 3 meses, cada 15 días, una sesión de 2 horas en la noche, normalmente los viernes cada 15 días, y va a tener un costo creo que de $40, eso quiere decir 160,000 pesos, con respaldo académico de la Universidad San Simón de Cochabamba. Van a participar la Unisan Gil, Unicosol, el Almanaque del Futuro y el Centro de Estudios Superiores de la Universidad Pública de Cochabamba. Esos son, digamos, en breves las condiciones, digamos, de este curso como tal. Si tuvieras interés, Sebastián, puedes inscribirte todavía aquí en el chat. Entonces lo dejo todavía unos 5 minutos abierto en la sala para tomar en cuenta para que podamos contactarnos a ti en caso de que tú tengas interés. No te sientes ahora tampoco presionado. Y Juliana, yo creo que tú estuviste presente durante la charla. En caso de que tú tuvieras interés también, hay la posibilidad todavía, dejo un ratito más abierto el chat. Si están de acuerdo. ¿Listo? Sebastián, Muchas gracias. Sí, Muchas Sebastián, gracias. qué pena. El horario aquí, el horario aquí en Colombia era desde las 8:30 de la mañana hasta las 10. Es más, hemos sobrepasado el tiempo.
Entonces, pero En la publicidad que me aparecía decía que empezaban a las 10 de la mañana, así que disculpa, por favor, no, estaba ¿por mal la qué? publicidad. Que tengan entonces muy buen día y que disfruten el curso. Bendiciones para todos. Chao. Y si quieres, Sebastián, escríbame el correo y te puedo hacer llegar el link de la grabación de la conferencia. ¿Ya? De acuerdo. Perfecto, te voy a escribir al link del correo entonces. Mil gracias. Con Bendiciones. gusto, con gusto.